En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Eclesiastés. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así cuando pidas perdón se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, hallará quien interceda por él. Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de vosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Bien, vamos a tocar este tema del perdón. ¿Listo? La primera lectura habla de cómo puedo yo pedirle perdón a Dios si yo no perdono al hermano. ¿Cómo yo puedo pedir algo que no soy capaz de dar? Esa es como la frase que puede resumir, yo creo que las 3 lecturas de hoy. ¿Cómo podemos pedir algo que no somos capaces de dar? ¿Cómo podemos pedirle compasión a Dios si nosotros no somos compasivos? ¿Cómo podemos pedirle misericordia a Dios si nosotros no somos misericordiosos? Y esto es un punto de reflexión para este día. Hoy es domingo y hoy es día de preguntarnos: ¿perdonamos nosotros a los demás? ¿Somos compasivos con los demás? Porque a nosotros nos encanta clamar
y pedir que a Dios que nos perdone, que tenga misericordia, que tenga piedad, que tenga compasión. Y la pregunta es, ¿nosotros la tenemos con el hermano? ¿Nosotros la tenemos con cada persona que quizás nos hace algo, que nos ofende? Quizás nosotros vamos a decir, oh no, pero es que con esta persona no, o sea, tenemos nuestras excepciones. Entonces la pregunta es, ¿y entonces Dios no tiene que tener excepciones? Entonces aquí es donde viene esa frase de me das y te doy. Amor con amor se paga. Amor con amor se paga. Y entonces el libro de la primera lectura dice, perdona a tu prójimo. Esto. Cuando le pida perdón, perdónalo. A veces uno dice, no, yo no soy capaz de perdonar. No, tú sí eres capaz. Lo que pasa es que no quieres. Si eres capaz o te estás confundiendo con el perdón. Yo te perdono, que yo vuelva a creer en ti, que yo vuelva a confiar en ti, ya ahí vamos a mirar qué pasa. Pero la tarea aquí es no guardar en nuestro corazón sentimiento negativo. El perdón es uno de los temas que más habla la palabra de Dios y que trabaja mucho el Señor, porque Él sabe que el perdón libera y si no perdono me ato. Entonces, perdonar es soltar, perdonar es liberarme de muchas cosas. Aquí es donde viene la palabra de Dios a hablar precisamente de esa liberación y de ese perdón. Por eso la primera lectura dice, el que no tiene compasión, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Y hay algo que habla la primera lectura y es, piensa en tu fin, o sea, piensa en cómo vas a acabar o piensa dónde quieres vivir. Si eres una persona que perdona, que tiene misericordia, que es compasiva, ¿dónde crees que vas a vivir? Pero si eres una persona rencorosa, que siempre está juzgando, que no tiene compasión, ¿dónde crees que vas a vivir? Entonces, piensa en tu fin y agreguémosle, piensa a dónde quieres vivir. El que actúa bien, vive bien. El que actúa mal, vive mal. Entonces, al final de tu vida, si te comportaste bien, ¿a dónde vas a vivir? ¿O con quién vas a vivir? Pero si te comportaste mal, entonces ¿a dónde vas a parar? ¿Con quién vas a estar? Piensa en tu fin. ¿Listo? Es algo bien importante. Y trabaja mucho el tema del perdón. Yo creo que la palabra de Dios es fuerte en ese tema porque todos somos pecadores. Uno puede decir, no, es que hizo algo que me dolió. Mira, todos los seres humanos podemos hacer cosas que le duelan a alguien. No a todos, pero si a alguna persona. Uno puede tener una actitud, uno puede decir una palabra, uno puede hacer una acción que hay alguien que se ofenda y que se ofenda gravemente porque somos seres humanos. Aquí el punto es reconocer de que somos seres humanos y de que hacemos cosas que a todos no les agrada. Entonces el tema del perdón es como la aceptación de la humanidad, aceptar que el otro es humano y se equivoca, aceptar que el otro hace cosas que a mí no me agradan, pero que aún así yo me libero de esa situación y lo perdono. Perdonar no significa que yo voy a aceptar las cosas. Perdonar significa que yo me permito no hacerme daño con esa acción y yo me libero. El Evangelio habla de ese ejemplo del rey que le perdona una deuda a alguien, pero ese alguien es capaz de perdonar la deuda a un amigo o a un criado. O sea, ¿por qué si a ti te perdonaron, tú no eres capaz de perdonar? Yo creo que también es otro ejercicio. Si te sientes amado, ¿por qué no eres capaz de amar? Si te sientes perdonado, ¿por qué no eres capaz de perdonar? Y aquí podemos decirle a estas personas que dicen que no pueden perdonar, que no pueden sanar ese corazón. Entonces yo creo que el punto es, ¿será que tú no te sientes perdonado? ¿Será que tú no te sientes amado? Porque si no te sientes, no puedes dar. Nadie da de lo que no tiene, ¿cierto? Ese es como un punto también que nos puede ayudar en este día. Si alguien no es capaz de hacerlo, es que quizás no se siente tan bien en esa posición. ¿Sí ven? Yo no soy capaz de dar perdón, es que yo no me siento perdonado. Yo no soy capaz de tener misericordia, es que yo no siento que tienen misericordia conmigo. Entonces, en ese punto podemos revisar. Así que ahí también podemos hacer un buen examen de conciencia. Vamos a pedirle pues al Señor en este domingo, una vez más, que nos ayude
a sentir el perdón para poder perdonar, a sentir el amor y la misericordia para poder darla y a trabajar este tema. Vivimos, y dice la segunda lectura, para poder vivir, pero vivir para el Señor. Si del Señor somos, del Señor vivimos. Y si vivimos para el Señor, entonces debemos hacer las cosas que le agradan a Dios. Si no eres capaz de amar ni de perdonar, si no tienes compasión, pregúntate con quién vives, porque no vives con el Señor, porque del Señor viene el amor, la compasión, el perdón, la misericordia. Si estas cosas no las tienes, no vives con Él, con quién estás viviendo. Y por último, ¿a dónde quieres llegar? Piensa en el último día, piensa en el final de tu día, piensa dónde quieres terminar. ¿Listo? Si eres bueno, estarás con los buenos, pero si eres malo, ya sabes a dónde vas a ir. Así que a reflexionar en este día quién eres, qué das, qué recibes, a quién imitas y a dónde quieres estar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.